Corría el año de 1939, en concreto era el día de Jueves Santo. En la Lonja de la Seda de Valencia se preparó una simbólica ceremonia. De aquel momento solo nos queda una fotografía. También poseemos el recuerdo de los pocos que aún viven y pudieron contemplar aquel acontecimiento. Se había elegido este edificio monumental porque la Catedral de Valencia, que había sufrido los destrozos de la Guerra Civil, se encontraba en muy mal estado. Para la ocasión estaba allí la banda de música. Cuando entró Marina Suey portando el Santo Cáliz, la música comenzó a sonar. Los acordes de Richard Wagner inundaron la sala. Como no podía ser de otro modo, la obra elegida era un fragmento del Parsifal. Con esta escena se puso punto y final a una de esas historias que merecen ser contadas correctamente. Para los nazis, la música de Wagner fue su banda sonora. De todas sus obras, el Parsifal era la que a su juicio representaba mejor el espíritu de esta ideología supremacista. En especial, uno de los jerarcas nacionalsocialistas estaba especialmente fascinado con esta música. Su nombre era Heinrich Himmler. Este fue el psicópata al mando de las SS y uno de los promotores del Holocausto. En sus delirios místicos, la raza aria debería gobernar sobre la humanidad. Himmler estaba deseando encontrar ese objeto, el Santo Grial. El jefe de las SS había reconstruido el castillo de Wewelsburg, que pretendía convertir en el corazón del Tercer Reich. En él preparó una sala donde debía brillar la llama inmortal de los arios junto al Santo Grial. Así se colocaron las canalizaciones de gas y comenzó la búsqueda de un objeto que fuera el centro de sus absurdas ceremonias. Los encargados de encontrar el Santo Grial fueron los miembros de una sociedad científica creada por estos fanáticos llamada Ahnenerbe. 3 objetos eran los que en ese momento tenían las condiciones para ser el Santo Grial. El primero era el Santo Catino de Siena. Este es un plato de cristal verde que se conserva en Italia. También otra reliquia cristiana podía ser el Santo Cáliz, que se encontraba en Valencia. Pero había otra opción, que aquellas leyendas tuvieran su origen en los calderos mágicos de la mitología celta. El caldero de Gunstrup, que se encontraba en Noruega, era una pieza arqueológica de plata que se consideraba uno de los recipientes que materializaban mejor aquel mito de la Edad de Hierro. Sin duda, se estudiaron a fondo todas estas posibilidades. Pronto llegó a manos del jefe de las SS un libro titulado Cruzada contra el Grial, escrito por un joven llamado Otto Rahn. Este investigador proponía que el Santo Grial había estado escondido por los cátaros en el castillo de Montsegur, en el sur de Francia. En la epopeya medieval germánica, que había servido de base para el Parsifal de Wagner, se mencionaba una montaña, Montsalvage, donde se encontraba escondido el castillo del Grial. Para este investigador, Montsalvage hacía referencia a Montsegur. En esta hipótesis, Otto Rahn identificó a Perceval como el conde de Carcassona. Los delirios sin fundamento de este libro cautivaron a Heinrich Himmler. Así, Otto, pese a ser homosexual, vendió su alma a aquellos fanáticos e ingresó en las SS. Se olvidaron por completo que los cátaros no creían en reliquias. Toda la unión de aquellos buenos hombres con el Grial nace de esta hipótesis en el siglo XX. En 1934, una expedición de las SS al sur de Francia, liderada por Otto Rahn, se dedicó a rastrear toda la montaña en busca del ansiado Grial. No encontraron nada. El pobre Otto Rahn acabaría suicidándose en una montaña de los Alpes años después. Pero fijémonos en lo que pasó en Valencia.
en 1936, 2 horas antes de que la catedral fuera saqueada e incendiada, de una pequeña puerta que da a la calle de la Barquilla, salió una joven con una bolsa de ir a la compra bajo el brazo. En el fondo de este bolso y envuelto en papel de periódico se escondía la preciada copa de oro y brillantes, el Santo Cáliz de Valencia. La familia de Marina Suey custodiaron la sagrada reliquia primero en varios pisos de Valencia. Finalmente la trasladarían a una casa que tenían en el pueblo de Carlet. Allí metieron la Santa Copa en una caja de metal y esta, a su vez, la incrustaron entre los gruesos muros de adobe de la antigua vivienda. El canónigo Elías Olmos, en su libro, cuenta que unos anticuarios judíos de Ámsterdam les ofrecieron 7 millones de pesetas en oro por la reliquia. El otro hecho sorprendente es que se fletó un hidroavión desde Mallorca que llegó a amerizar en la playa de la Malvarrosa, con la intención de que subiera a él Marina Suey y el cáliz. Pese a las ofertas, el sagrado cáliz no se movería de Carlet. Pongamos estos curiosos hechos en contexto. Las preguntas que se plantean nos suscitan una aplastante sospecha. ¿Cómo se enteraron unos judíos de Ámsterdam de dónde estaba la reliquia? ¿Quién pilotaba ese hidroavión? En la Holanda del 36 el antisemitismo era ya palpable y la comunidad hebrea, anticuarios incluidos, no parece que estuviesen en condiciones de desembolsar esa cantidad por ninguna pieza salida de España. Si repasamos el parque de aviones que poseía en ese momento los sublevados, no había ningún hidroavión. En esos momentos, los únicos de estos aparatos que había en Mallorca pertenecían a los aviones de la Operación Cóndor. ¿Quién en Europa en ese momento estaba ansioso por hacerse con cualquier reliquia que pudiese demostrarse que era el Grial? Las sospechas están claras. Desde hacía años, la Ahnenerbe, los científicos nazis encargados de crear una nueva pseudohistoria aria, habían comenzado una rigurosa búsqueda en pos de ese objeto legendario. Resulta poco probable que en sus análisis los meticulosos científicos nazis hubieran pasado por alto la presencia de la Copa de Valencia. Afortunadamente, nadie pudo hacerse con este tesoro. Las sospechas de que en España se encontraba la solución al enigma fueron creciendo. Así, en 1940, Heinrich Himmler visitó la abadía de Nuestra Señora de Montserrat, preguntando por el Grial. Para el jerarca nazi, Montsalvage sería la montaña de Montserrat, y convencido de esto, preguntó a los monjes del monasterio catalán: ¿la Mureneta aún se está riendo de este pequeño alemán con gafitas? La historia completa es 1000 veces más sugerente. Por alguna razón, acabada la guerra civil, los alemanes desestimaron la reliquia del Turia como su ansiado Grial. Fue descartado por ser demasiado católico y demasiado mediterráneo. No podía ser el Grial de los nórdicos arios. Hoy sabemos que el cáliz de Valencia estuvo custodiado por templarios en la abadía fortificada de San Juan de la Peña. Sobre este monasterio de los Pirineos se encuentra el monte San Salvador, Mont Salvatoris, ese Montsalvage que citó el poeta alemán. En la base de la copa, tal y como relata el poema, había una inscripción. Entre los guardianes de la Santa Reliquia en el siglo XII se encontraba el conde de Perche. Perceval, Parsifal, no fue una fantasía. En el gobierno de Franco, por extrañas razones, poco después de la guerra, se desató una inusitada atención por el Santo Cáliz. Curioso en un país plagado de grandes reliquias y obras de arte. Renació un peculiar interés por esta pieza. Durante la contienda hubo muchas imágenes, reliquias y tesoros que se salvaron gracias a personas valientes como Marina Suey. Parece que alguien les había puesto en alerta del potencial propagandístico de esta reliquia en concreto. Una de las películas más extrañas que se hicieron en la posguerra fue El Parsifal de 1951,
lo más nórdico de la historia de España, los visigodos, se unió a la leyenda del Santo Cáliz. El resultado es cuanto menos curioso. Ni el parque temático más descabellado sería capaz de unir las dos historias con la música de la famosa ópera como banda sonora. Otro de los actos propagandísticos más sonados fue el traslado de la Santa Reliquia de Valencia al monasterio pirenaico de San Juan de la Peña. No tuvieron ningún problema en llamarlo el Grial en el Nodo. Pero no acaba aquí esta historia. En 2009, en el fondo de un lago de Baviera, apareció un enorme caldero hecho de oro puro. Heinrich Himmler creó su propio Grial. Tomando como modelo el caldero de Gunstrup, mandó construir esta pieza. Los documentos que aparecieron en una buhardilla parecen indicar que esta joya estuvo en el castillo de Wewelsburg hasta que en 1945, en su huida, los nazis la sumergieron en el fondo del lago de Chiemsee. Al no poder encontrar nada en su búsqueda que se ajustase a su absurda visión del mundo, recrearon su mito. Las sospechas están ahí. Los nazis se intentaron hacer con el Santo Cáliz, en su loca búsqueda del Grial. Todos los indicios apuntan a eso. Afortunadamente, una mujer y una familia humildes se pusieron a la altura de los héroes medievales y sus fabulosas leyendas de valor y coraje.